Partimos lentamente, profesor. Bueno, me van a permitir compartir la presentación en modo de edición para básicamente tener un mejor rendimiento en las opciones de dibujo. Bien, hoy les vamos a presentar el tema del rol del ergónomo, pero siempre en el contexto de la ergonomía de sistema. Iniciamos con esta idea, esta expresión histórica, el Beni Vidi Vici, para invocar un poco lo dramático que significa, digamos, que un poco invoca el poder llegar y tener éxito en un cometido. Y esto lo dijo Julio César a propósito de un gran cometido, pero probablemente la sensación sea la misma para nosotros cuando abordamos un problema en una organización o nos dan un desafío. Nos gustaría, a fin de cuentas, poder decir algo semejante. Así es que con esa mirada de tener éxito en nuestro cometido y dado que estamos cerrando este curso, este semestre, nos planteamos entonces cuál sería este rol del ergónomo. Y por supuesto que conviene en este punto hacer algún resumen de lo visto en el semestre. No sé si ustedes se acuerdan, pero dentro de toda la cantidad de cosas que tienen en mente, que iniciamos conversando de los sistemas de la empresa en una idea global. Después revisamos qué forma toman los procesos, tratando de hacernos una idea de qué tienen en mente ingenieros, empresarios, diseñadores del proceso al construir todos los objetos que finalmente se convierten en un determinante de los ambientes de trabajo. También hablamos de la medición de los procesos. ¿Habrá algún indicador de si están funcionando bien? No tanto, y cuando hay una necesidad de corregir. Y también hablamos del rol de los clientes, que en el fondo pasan una señal que tiene que ver con esa medida del éxito. Y por supuesto que en todo este conjunto de cosas estaba la idea de sistemas, ¿cierto? Y de la teoría de sistema en el fondo, porque estamos buscando cómo los distintos elementos finalmente se reúnen y funcionan juntos. Estábamos diciendo que esto era necesario de verlo así. Y por lo tanto, luego de eso, buscamos cuál era la forma que adoptaba el sistema de trabajo y usamos la expresión sistema de trabajo. Y también estuvimos conversando sobre medidas, de cómo usar números dentro de eso. Así es que en esta intención de buscar también estos elementos dentro de los sistemas, también entonces están los subsistemas que nos interesa estudiar, y eso es una parte natural de los sistemas, ¿cierto? Que puedan descomponerse en subsistemas. Es una buena pregunta para ustedes en este punto. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estábamos buscando con esta mirada? Aquí ayúdennos, por favor, porque es importante para sus profesores conocer qué ha quedado. ¿Qué estábamos buscando con estas ideas? ¿Cómo lo resumen ustedes en sus palabras? Lucas, aprovecho de saludarnos. ¿Qué nos cuenta?
Hola, profe, me vengo incluyendo hace poco a la clase, así que no andamos muy enchufados que digamos. Por eso no he dicho nada. Disculpe. Estamos comenzando recién. ¿Ya quién? O Bueno, sea, como que Osvaldo. mira, o sea, ¿qué esperamos como con el enfoque sistémico? ¿Es la pregunta? ¿Algo así? Sí, Ah, bueno, pues ahí es que no, para mí no era clara la pregunta, pero entonces siendo así, o sea, yo lo que veo es que apunta a que la mirada del ergónomo sea mucho más amplia, no solo centrada en un puesto de trabajo, sino a todo lo que realmente involucra ese puesto, todos los subsistemas que lo impactan, todo lo que está dentro de su entorno, las herramientas que utilizan, o sea, todo lo que finalmente impacta ese puesto que vamos a trabajar. Entonces, que la mirada del ergónomo sea no fragmentada de pronto en alguno de sus dominios, sino que vea la ergonomía desde el tridominio, o sea, desde lo organizacional, desde lo cognitivo y finalmente desde lo físico. de acuerdo. Y también entonces, ¿solo estábamos mirando a los trabajadores o más cosas o el comportamiento de otras cosas dentro de la empresa? No Yo todo, considero, porque perdón. ahí es que vemos como, ahí es que me refiero como a mirar los diferentes subsistemas que están ahí presentes y que impactan finalmente en ese sistema, en ese, digamos, en ese puesto, que no solamente va a ser el trabajador, sino va a ser todo desde la empresa, desde el ambiente, desde la producción, hacia dónde quiere apuntar la empresa, o sea, todos esos elementos. Perfecto. ¿Alguien iba a decir algo más, cierto? No, básicamente, pues sí, es como lo mismo de Sandra, básicamente el enfoque sistémico, pues es una forma de entender y abordar, pues como los problemas complejos, considerando que estos son como el resultado de la interacción de elementos que se interrelacionan dentro de un sistema. Y también nos invita a no analizar las partes por separados, sino que el enfoque sistémico se centra más en la totalidad y en la interconexión entre todas esas partes. Pues en resumidas cuentas, que yo creo que es lo mismo que dijo Sandra. Claro. Y, y creo que se dice mucho en teoría de sistemas, ¿cierto? Que el todo, y esto es lo que ustedes nos ayudan a decir, es más que la suma de sus partes, ¿cierto? No Sí, los puedo ver porque no por es mirar separado. eso, no es mirarlo fragmentado, sino como un todo. Perfecto. Bien, eso es por donde buscamos. Miren, a ver si nos ayuda esta otra lámina. La verdad que siempre queremos saber cómo funcionan las cosas, ¿cierto? No solo el ergónomo, también primero que nadie, sus administradores. Los administradores de un sistema siempre quieren saber cuál es la forma de obtener el resultado que buscan. Si no encuentran una buena idea de cómo pasa eso, la verdad es que están en problemas. Entonces, siempre nos pasa los ergónomos a todos. El primer minuto que estamos ahí, nos preguntamos cómo funciona mi instalación o esta instalación. Queremos saber qué pasa. Y en este caso, aquí hay un esquema de que está tratando de proponer algún entendimiento sobre cómo funciona un puesto, una labor en particular. Es muy conocida por el Departamento de Economía. Estas son las brigadas forestales. Una de las tareas principales de las brigadas forestales tiene que ver con construir estos cortafuegos, que es quitar el combustible del piso, pero hay que hacerlo muy rápidamente. O sea, porque si no, de acá viene el fuego
y la idea es que el fuego encuentre un lugar que lo limite en su avance. Entonces, las brigadas forestales, básicamente una de sus tareas principales es construir estos cortafuegos que se hacen con estas herramientas y es un trabajo muy físico. Así es que un poco con esa fotografía y este esquema, ustedes como ergónomos, sería bueno que nos contaran qué están viendo y qué oportunidades ven para un ergónomo, qué les provoca esto. Así como para partir, quizá lo que veo es riesgo de sobrecarga postural y quizá modificaciones en la herramienta, no sé. ¿De acuerdo? Así Vemos también riesgos, como ¿cierto? el ambiente donde se desarrolla la actividad, pues como es fuego, todo ese calor, las condiciones del terreno y eso. Bien. Estamos entonces... Si pudiera, de pronto, no sé, pues porque no he estado en una actividad de esas, pudiera como mirar si se puede automatizar algo y no sea tan manual lo que están haciendo para disminuir esa carga postural y esa manipulación. De acuerdo. Puede ser que quizá el terreno también sea inestable, también hayan riesgos de accidente por eso, y no sé si tengan los zapatos adecuados, la vestimenta, insumos de seguridad. Ya, insumos de seguridad, usaremos esa expresión. Otro elemento también sería la dotación que ellos utilicen. Si esa dotación, pues se requiere que sea una dotación que los proteja, pero también una dotación que no sea tan, pues como tan pesada, que facilite como esa evaporación mientras hacen la actividad. ¿Estamos hablando de la ropa? Sí, de la ropa, de la ropa. Ya. Que se usa la expresión dotación también para la cantidad de personas. Ah, no, acá se usa la expresión dotaciones para la ropa como tal que él se pone para hacer la actividad. O sea, digamos el jean, el pantalón que tiene puesto, la camisa, la gorra, y que a veces debajo de esa camisa ellos se ponen de pronto otro polo, o sea, otro uso, pues, no sé cómo se dice, una polera, como ustedes dicen, algo De así. acuerdo. Estamos hablando que el vestuario sea apropiado y técnico para la labor. Bien. ¿Algo más que esté en la figura, acá en el esquema? ¿Qué dice acá? O sea, me imagino que tienen que tener un estándar de trabajadores, de selección de personal, por el tema de las capacidades físicas que requiere la actividad, ¿no? De acuerdo, sí, podríamos decir que hay seguramente hay un estándar acá, claro. Buen punto. ¿Se fijan cómo están marcadas las flechas, en el sentido que están dibujadas? Que la punta está hacia allá, la punta está hacia allá, y es hacia ahí, de esa forma. Podría ser en el sentido opuesto, supongo, ¿cierto? Acá dice algo así como desempeño va a capacidad, capacidad va a eficiencia del proceso, desempeño del trabajador viaja hacia eficiencia del proceso, riesgos del puesto, hacen algo así como
una barrera aquí dentro del camino entre desempeño del trabajador y eficiencia del proceso. ¿Dice algo eso, este esquema? Que el desempeño del trabajador está condicionado por la capacidad física que tenga y esa a la vez da la eficiencia del proceso. Sí, ¿Será? sí. Perfecto. ¿Y eso es interesante o no interesante de conocer? ¿O es siempre así? Eh, A lo mejor es siempre así en todos lados. o sea, es que en este trabajo lo que se da a entender con ese esquema es que el desempeño del trabajador está regido netamente por las capacidades físicas que tenga. Por ende está ¿Y centrado ustedes, más en el componente motor que en el mental, quizá. sí? ¿Y ustedes creen que es verdad? ¿Puede ser? ¿Será cierto? O sea, si seleccionáramos personas para este puesto, eh, ¿cuáles serían las exigencias, a lo mejor de formación que le pediríamos? ¿Altas, bajas, medias? De formación bajas. Puede ser bajas, pero de alta capacidad física en cualidades como motrices. Yo lo que iba a decir también es que depende, porque es que el desempeño puede que esté ligado a las capacidades, pero también depende eh, cómo es la forma, o sea, lo hablo por una situación, digamos, acá ese tipo de trabajos a veces son descontratados desde la informalidad, entonces la paga depende de, digamos, cuántos árboles usted corte. Puede que usted ya se sienta fatigado, pero va más allá de sus capacidades por ese otro factor económico que lo moviliza. Entonces el desempeño puede ser por el número de árboles, si es cortando árboles o la velocidad, y que igual Bien, eso son características como motoras o de actitud física que tienen en cuenta para la contratación. Para este trabajo no sería tanto formación, pienso yo. de, de acuerdo. ¿Y qué tal? Y, bueno, bien lo que dice. Suponemos que estamos en una época de necesidad y nos aparecen algunos ingenieros acá que se quieren contratar. Ustedes con este esquema son ingenieros, ¿cierto? Son muy calificados. ¿Lo aceptarían? No, Eh, o sea, depende de las capacidades físicas que tenga. De acuerdo. Es un poco lo que intenta decir nuestro esquema, ¿cierto? O sea, entonces es interesante conocer el esquema, tenerlo, tenerlo muy presente en cada etapa y en cada día del trabajo. Mire, miremos otro entorno. ¿Qué les parece este? También asociado con los incendios. Acá está la sala donde están las personas que envían recursos a combatir los incendios. Ellos es los que le dan instrucción a las brigadas para que se muevan de un lugar a otro, a los aviones, a los helicópteros, ambulancias, carros de bomberos, todo se moviliza desde acá. También se retira porque aparecen distintos focos de incendio y de pronto un incendio que aparece más tarde que otro puede, por razones de cercanía a la población, distintas cosas, ser más crítico que el que ya estaban combatiendo. Así es que quien toma esa decisión de mover recursos escasos para cambiar de incendio son estas personas, ¿cierto? Ahora, el esquema acá dice que el desempeño del trabajador también va directo a la eficiencia del proceso. Pero ¿qué diferencias ven con el anterior ustedes acá? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué es lo que están viendo? Es como un polo opuesto, porque nos fijábamos en la lámina anterior que estaba centrado más que nada en lo motor y ahora está centrado en lo más cognitivo, principalmente en la capacidad de atención que tenga la persona. Correcto. Acá el foco es cognitivo. Y acá si nos aparece un ingeniero, ¿qué hacemos?
¿Lo contratamos? Depende de las capacidades cognitivas. Claro, depende. Capacidad, y no solo sus capacidades cognitivas cualquiera, ¿cierto? Algunas particulares, algunas en particular. No sé si se fijaron en la lámina anterior que la capacidad física tenía acá una medida, ¿cierto? ¿Qué pasa si los operadores entrenan? ¿Deseable o indeseable? Digo yo que deseable porque aunque de pronto no puede ser sostenible en el tiempo, al entrenar pueden mejorar esas capacidades. Claro, acá hay un círculo virtuoso, ¿cierto? Probablemente el poder ir trabajando y si se logra equilibrar eso, va a funcionar mejor. Acá será, puede ser crítico otra cosa, ¿cierto? Como mínimo, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que no entrenen ni hagan nada. Pero mínimo, ¿qué pasa si esta persona no duerme bien? ¿En cuál de los dos estudiarían el sueño ustedes? A propósito de cuál es la oportunidad para el ergónomo. ¿Qué más ven acá? ¿Qué también está diferente del anterior? La atención, la capacidad de atención. Sí, la capacidad de atención. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el riesgo acá? Aquí es súper importante que, bueno, ojalá que tengan experiencia para realizar la tarea, como que tienen que tener ciertos conocimientos que les van a permitir tomar buenas decisiones, además de trabajar colectivamente, tomando decisiones Ah, entre todos. dos cosas importantes. Experiencia acá. En este caso, parece que no es tan fácil instruir, ¿cierto? Me parece ser un proceso distinto. Y también el, el trabajo en equipo parece tomar una forma un poco distinta, ¿cierto? Porque por supuesto que acá trabajan en equipo, o podríamos decir al menos coordinados, pero podrían operar por reglas, ¿cierto? De alguna forma podría ser que esto se logre más rápido. Pero en el funcionamiento de estas personas, ¿qué pasa con la persona nueva que no conoce el problema tan en profundidad y que tampoco conoce a sus colegas? ¿Cómo cambian las personas cuando están más estresados? Si esto se empieza a hacer más crítico en algún minuto, todas las personas mantienen el mismo ánimo, la misma disposición a conversar o a ayudar. ¿Qué hace el que es nuevo? El que quiere preguntar algo. El novato se apoya muchas veces del experimentado y Vendría, es un ¿cierto? experimentado, claro, el que lo va a estar acompañando y le va a ayudar a tomar las decisiones que correspondan hasta que adquiera la experiencia suficiente. De acuerdo. Y en ese caso, este modelo está bien o no, o nos quedó muy simple. O sea, yo creo que ahí agregaría el tema de la experiencia que sale ahí, ¿o no? ¿Sí? Podríamos decir que está aquí, digamos, que está en desempeño, probablemente algo que va aquí atrás, ¿cierto? Vamos a decir, algo que de aquí sale y llega acá. Ampliamos nuestro equipo. A lo mejor
tal vez, ¿cierto? Aquí no da riesgo, pero tal vez aquí podría ir el trabajo en equipo, ¿cierto? Sí. Ahora, en estos dos modelos, no sé si ya lo has visto, lo has notado, que con esto estamos explícitamente mirando la eficiencia del proceso. No estamos preocupando de eso, estamos diciendo cómo lograr la eficiencia del proceso. ¿Les hace sentido eso? El todo es más que la suma de sus partes, ¿cierto? Por lo tanto, cuando miramos el sistema de trabajo, el desempeño del trabajo en particular, estamos viéndole en relación con la eficiencia del proceso. ¿Habrá modelos distintos o siempre esta podría ser las únicas dos versiones? ¿Qué creen ustedes? En general con esto tenemos cubiertos muchos casos. Es que yo creo que es una herramienta práctica para entender de manera súper simplificada cómo funciona quizá el puesto de trabajo. Pero evidentemente yo creo que existen muchas más herramientas para hacer algo similar, inclusive más completo. Ya, perfecto. ¿Qué les parece este esquema? Este es un puesto de trabajo de los operadores de la grúa horquilla, que usualmente tienen la misión de estar quitando y colocando materiales en los almacenamientos. Y hay una cosa bien interesante que ocurre cuando las bodegas son más grandes. Y es que cuando son más grandes las bodegas se necesitan más operadores, más grúas. Y en ese caso hay un problema si es que permitimos o el sistema permite que todos los operadores tomen decisiones sobre dónde almacenar cada cosa. Muchas ideas suelen ser un problema. Así es que en este tipo de situaciones, que exista un supervisor que tenga la misión de usar su idea y seguir esa línea, termina siendo bastante importante, digamos. Hay otras formas de hacerlo, con software y todo, pero si no contáramos con eso, solo con personas, la forma de reducir las muchas ideas es darle la misión a alguien en particular. En este caso, aquí tenemos una persona, tenemos esta fotografía que ilustra esa idea de que hay una persona que está tomando la decisión y otra persona que hace efectivamente los movimientos. Y en este caso estamos diciendo que el desempeño del trabajador es lo que produce la eficiencia del proceso. Sin embargo, tiene que ver o están mediados. Cuando vean figuras así, aquí hay algo que se llama mediación por la supervisión directa. Cuando está así cortando el camino, se dice que este factor está moderando. Modera. Mediación, moderación. Estamos diciendo que el desempeño del trabajador es lo que resuelve la eficiencia del proceso, pero ese desempeño se deteriora o mejora por la mediación de la supervisión directa. Y por supuesto que del otro lado, esto no es un camino libre, sino que hay un obstáculo que modera ese desempeño y que son los riesgos del puesto, porque finalmente no hay que resolver cuánto es lo que se debe hacer el proceso para no vulnerar los riesgos. Si se fijan, entonces
En la primera, la capacidad física era un elemento de mediador. En el segundo era la capacidad de atención, pero ambas eran características del propio operador. Y en esta tercera lámina hay es una supervisión, es otra persona la que está haciendo la mediación. Como dicen ustedes, en realidad estos son esquemas sencillos para plantear la idea sobre que cada vez que nos preguntamos cómo funciona la instalación, podemos buscar una forma de esquematizarlo. Y este esquema lo que busca es lo que planteamos al inicio. La suma, el todo, es más que la suma de sus partes, y por lo tanto acá estamos buscando, bueno, cómo abordamos esa mirada. ¿Qué oportunidades ven para el ergónomo en este caso ustedes? ¿Cómo abordar? ¿Qué ven acá? ¿Qué están viendo en realidad con sus herramientas? ¿Cómo abordarían esto? Me gustaría estudiar. Sí, porque esto es información base, ¿cierto? Todavía no nos dicen cuál es el problema. Me parece que el ergónomo tiene la capacidad, aunque sea de tener pues como una mirada amplia de diferentes aspectos, como lo que acabamos de conversar, ¿ya? Pese a que, digamos que puede tener una idea y ahí se entra pues a través de las metodologías a evaluar y hacer como un diagnóstico, pero creo que el ergónomo debe tener como esa capacidad amplia de tener una mente abierta y mirar, porque también hablamos de equipos multidisciplinarios dentro del sistema que aportan. No sé si esa es como la pregunta. Sí, pero la verdad es que estamos preguntando bien, sinceramente, ¿cómo lo abordarían ustedes? Porque en esto no hay trampa, no somos nosotros los que tenemos una idea previa, sino que le estamos presentando los casos, ¿no? Solamente. O sea, es que yo creo que una oportunidad puede ser que si el desempeño del trabajador funciona bajo la supervisión directa, ¿cierto? Para que pueda ser eficaz el proceso, quizás la oportunidad del ergónomo es relacionarse con el supervisor. No sé Claro, si sea por ahí va la cosa, ¿no? recuerden, Es, si acá no hay trampa, es busquen que un yo creo formulario. que, o sea, cuando llegamos a una empresa o normalmente acá uno lo activan cuando ya pues tenemos los enfermedades o accidentes y ahí entramos desde un enfoque pues sistémico haciendo todo lo que hemos venido hablando. Pero la oportunidad para mí también sería que a medida que lo conocen, poder trabajar desde un enfoque de anticipativo, pero analizando la actividad, pues con el trabajador experto, como dice pues lo del plan, con el experto real en la actividad y finalmente a partir de ahí sacar soluciones. Pero inicialmente trabajar desde un enfoque diferente y luego ya con el anticipativo cuando se vayan a cambiar procesos, cuando se vayan a involucrar nuevas líneas, poder estar el ergónomo desde antes, pero como decían los compañeros, con un grupo, pero no solo de expertos, sino también con trabajadores reales que son los que definitivamente conocen la actividad. Sí, y con trabajadores que conocen la actividad, que la conocen bien.
necesitamos más o menos supervisión. Pues Es una buena, podría es una decir buena. que no, yo pensaría que de pronto no es que no necesiten supervisión, porque el trabajador nuevo, pues porque no conoce, pero el experto, porque a veces ya todo se le vuelve tan automático que empieza a ver los riesgos a veces como un paisaje y a veces usted le explica al trabajador nuevo la tarea desde lo prescrito, pero llega el operario real y le hace sus transformaciones desde el hacer y eso es lo que le explica al trabajador. Entonces yo pienso que ambos necesitarían acompañamiento. De acuerdo. Yo he escuchado toda la vida que queremos organizaciones más planas, con menos niveles de supervisión. ¿Qué podría alguien estar diciendo eso? Oye, sabes que la supervisión aquí es mala porque simplemente queremos organizaciones más planas. Pero si recuerdan minutos atrás, yo les contaba la historia acá, ¿cierto? Decía, lo importante acá es que el supervisor tiene una misión dentro del ciclo y es tomar las decisiones respecto del orden. Y lo estamos haciendo así para evitar que demasiadas ideas, aunque sean de expertos, terminen por generarnos un caos. Entonces, saber si esa supervisión tiene determinadas misiones o no será interesante a la hora de nuestro enfoque. El colega acá decía, hay que conocer y trabajar con el supervisor. Y yo estoy de acuerdo con él, porque básicamente el esquema, en este caso, me está diciendo que la eficiencia del proceso está mediada por la supervisión directa. O sea, les podemos contar que este esquema en realidad puede llevar números. Podríamos decir que podrían aparecer unos 90% de acá. Podría ser muy importante y que por acá podría ir un 40%. Tal vez con números podría ser más impactante lo que está diciendo el esquema, pero por ahora, solo con el esquema, lo que nos está diciendo es que la supervisión tiene un rol en la eficiencia del proceso. Así que es interesante saberlo. ¿Qué piensan ustedes entonces respecto de tener ideas generales sobre la supervisión respecto o de cualquier elemento, de cualquiera de estos elementos? De tener ideas generales respecto de en realidad poder evaluar qué está ocurriendo. Tal vez en otro proceso la supervisión, por ejemplo, en este proceso que estuvimos viendo recién, ¿qué pasaría con la supervisión directa sobre cada persona? ¿Ayudaría a la eficiencia del proceso? Lo que pasa es que puede ser un arma de doble filo, porque en algunos procesos quizá la supervisión constante genere más estrés y carga mental a los trabajadores y eso haga que cometan más errores o que sus procesos de desempeño sean más deficientes. Que podría ser este caso, ¿cierto? En cambio acá podríamos encontrarnos con que en realidad él está considerado en el esquema y el operador dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Ayúdame. Probablemente tendríamos que buscar que esto fuera muy fluido, ¿cierto? Que fuera muy
muy buena esa relación, más que quitarla del esquema. Pero son buenas preguntas. Otro caso, no sé si habrán conocido ustedes estos casos. Hay en muchas instalaciones industriales ustedes van a encontrar estas plantas térmicas, o sea, son unas calderas verticales que son muy altas, son en un edificio del orden de los 6 pisos de altura, que están llenas de válvulas, rodamiento y todo, y que hay un equipo de personas, un grupo reducido, que hacen algo así como la evaluación sintomática. La verdad es que el mantenimiento en estas instalaciones no se puede hacer por falla, o sea, no puedo esperar a que eso falle para repararlo. Tampoco puedo hacerlo muchas veces preventivamente, pero cambiarlo antes porque lo preventivo son detenciones directas programadas que tienen que ser muy cortas, entonces selecciono muy bien lo que hago y en esa selección al final termina siendo muy importante el síntoma, porque y también las piezas algunas tienen muy buena duración y se comportan muy bien y duran mucho tiempo, y otras se deterioran muy rápido y no se sabe. Así es que hay un trabajo de recorrer esto no una vez, sino varias veces al día, haciendo estas rutas de inspección, donde se van revisando distintos elementos y se recorre y se sigue. Y son equipos pequeños. Ahora, este es un trabajo que en realidad, y para seguir con las ilustraciones anteriores, requiere una condición física importante, porque esto es todo caminando. Y también requiere una mente muy clara. El descanso es importante porque estas personas no pueden equivocarse, no pueden detenerse, no pueden equivocarse. Cada cierto tiempo tienen que ir a la oficina y bajar datos, pasarlo a los computadores, tomar decisiones si notifican averías o no. Tienen que estar muy alerta. En un esquema de desempeño, este trabajador efectivamente es crítico para el rendimiento del proceso. Si se equivoca, la verdad que es complicado. Sus capacidades, en este caso, tienen que ser físicas y mentales las que logran que su desempeño se mantenga estable por todo el turno. Y por supuesto que esto está absolutamente moderado por los riesgos del puesto, porque también hay que considerarlo en todo minuto. ¿Y qué pasa con la supervisión acá? ¿Por qué desapareció? Para ver si nos siguen con estos esquemas. ¿Por qué no hay supervisión en este caso como elemento? Ahora seguro que dentro del equipo o de la organización hay alguien que hace el rol de supervisor, digamos, hay un jefe. Sin embargo, en el esquema que presentamos acá no está la supervisión, como si estaba antes. No está quizás porque tienen que sí o sí contratar a una persona que cumpla con las características que piden, digamos, alta capacidad física y mental, un perfil como bien definido, ¿no? O sea, Sí, me y imagino es que muy tienen que hacer un filtro importante para elegir a la persona encargada de hacer esa función. y es muy Y técnico, quizás por ¿cierto? eso, como una persona capacitada, no necesite de la supervisión para hacer bien su labor. Claro. Ahora habrá oportunidad de reflexionar 2 veces sobre cada cosa que veo, ¿no?
parece que no hay mucho tiempo para discutir. Así es que esa idea de hacerlo bien a la primera, acá es súper relevante. Y es cierto que en este caso la supervisión no parece tener sentido a la hora de evaluar el rendimiento del proceso. O sea, un supervisor solo podría ralentizar el trabajo de inspecciones y la decisión que tiene que tomar esta persona que evalúa tiene que ser rápida y certera, bien fundada. De ahí que en realidad él se convirtió en un elemento crítico, no hay protecciones detrás. Profesor. No. Les digo, bueno, vamos con la siguiente, después les pregunto. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir ahora un poquito más en profundidad con el caso de estos mantenedores que hacen las inspecciones. Vamos a entregar un poquito más de información. Les vamos a contar que son 10 personas. Rotan en 3 turnos semanales, o sea, cada semana cambian de turno, y que el esquema es 2 personas en el horario de día, de 8 a 14, una persona en el horario tarde, de 14 a las 0, y una persona en el turno noche, desde las 0 horas hasta las 8. Acá está el esquema, lo mantenemos, ¿cierto? Y el rendimiento del proceso se mide como lo conversamos en el OE, como la cantidad de inspecciones que se realizan durante cada turno. Y les vamos a contar que dado que teníamos este modelo, recabamos más información sobre cada uno de estos factores, donde lo que tratamos de establecer es cuál era el desempeño, el nivel alto o bajo de ese factor para cada uno de estos 10 mantenedores. Entonces, una vez que recabamos esa información, lo hemos pasado a algunos gráficos para compartirlo con nuestros ejecutivos, ¿cierto? Vamos a ir a esta reunión donde vamos a plantear qué es lo que hemos hecho. Y nuestra medida, nuestra evaluación, esta información que hemos recabado, en este caso, lo primero que presentamos es una gráfica en que tomamos el desempeño del proceso, ¿cierto? O sea, el desempeño del trabajador. Perdón, desempeño del trabajador, ¿cierto? Y lo hemos relacionado con el rendimiento del proceso. Nos encontramos con que el operador 1 está con un desempeño más bien en el cuadrante bajo, aunque casi llegando al cuadrante alto, pero también generando un rendimiento de proceso también en el límite, digamos. Está más bien en la zona baja, pero prometedor de llegar a la zona alta. El operador 2, en cambio, se considera que su desempeño es alto, pero su impacto en el rendimiento del proceso es más bien bajo. Y así pueden seguir viendo ustedes que hay un 3 alto en los dos lados, el 4 también está bastante alto, el 5 se mueve hacia atrás. Acá hay un caso extraño, el 6 dice que su impacto es alto, positivo, ¿cierto? Y en cambio su rendimiento es bajo. ¿Cómo pasa eso?
Y acá hay otro caso que su desempeño es alto, el 10, pero su impacto es alto. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué oportunidades para el ergónomo? ¿Qué investigarían ustedes en cada cuadrante? Lo que hemos tomado es ese elemento y ese elemento. Francisca. Hola, buenas noches a todos. Con respecto a lo que usted plantea, profesor, acá, para mí lo que ocurre en este sistema, que claramente se puede ver de que está de forma súper intrínseca relacionada con el trabajador, y lo que yo veo acá principalmente es un desajuste entre las capacidades de los distintos trabajadores, porque es súper extraño que esto esté tan disperso. Eso es lo primero que me llama la atención. Quiere decir de que hay quizás un desajuste en quizás en lo organizacional de los trabajadores, que no tienen no todos tienen las mismas capacidades de carga mental quizás, de estrés físico. Eso me llama a mí la atención. Las oportunidades de mejora, por supuesto, están en tratar de evaluar esto, de identificar principalmente qué aspecto está gatillando, está viéndose más fatigado de los trabajadores, como para poder después ajustarlo. Perfecto. Gracias, Francisca. ¿Quién más? Profesor. No, un poquito ahí. Sí. Eso es lo último que dijiste, Francisca. ¿Y hacia dónde podrías llevar también un poco, o qué investigarías en base a lo que tú mencionaste, y, y qué resultado le podrías entregar a la empresa, ¿cierto?, en base a ese estudio, de las cosas que tú mencionaste? O sea, principalmente si lo primero que haría sería evaluar cómo está distribuida organizacionalmente este trabajo. Los turnos, usted me habló de que eran turnos de 2 personas en el día, pero ¿de qué horarios son? ¿Son turnos de 8 horas, de 12 horas? Porque eso igual es un factor súper importante. Ahí me habla de 3 turnos semanales, pero no me dicen las horas de trabajo. Ya, de 0 a 8. 8, de 8 a 14, un turno. Es el que se conoce como día. Después el turno tarde es ¿Ya? 14 a las 00. Y luego el que se considera la noche es de las 00 a las 8 de la mañana. Creo que en vez de 14, 16. Ah, sí, 16. Me quería ir para la casa yo. Sí, ya me quería ir. De 8 a 4, de 4 a 0, de 0 a 8 y así. Sí. Pero Ya. un poco por la línea que tú planteaste, ¿cierto? ¿Qué es lo que harías y qué resultados esperarías de eso, de ese estudio, para mejorar qué, por ejemplo, dentro de un proceso inicial, de un proceso inicial de, por ejemplo, selección de personal? A ver, tratando de ver aquí este gráfico que ustedes muestran, 1, 2, 3, 4, 5 personas, 2, 4, bueno, 5 y 5. Está súper disperso. Bueno, yo creo que lo primero sería evaluar si es que dentro de la población que ustedes presentan aquí hay algo aparte individual que puede estar desencadenando quizás esta variación, porque lo plantean como mitad y mitad. Hay 50% de probabilidades de que sea por parte de la organización del trabajo
o de lo ambiental del trabajo y un 50% de probabilidad que sea intrínseco de cada trabajador. Sí. Pero ¿qué podría yo apostar como ergónomo para esto? Evaluar individualmente a cada uno para poder obtener un promedio inclusive o tratar de generar, digamos, un rango de trabajo de todos los trabajadores, de las 10 personas. Sí. Y tratar de ajustarme desde la media hacia arriba para poder subir a los trabajadores que están bajos. Ver si es que en realidad es... No, está bien, muy bien. Acaba de decir que tenemos una misión. Dijo Sí, subirlos. porque por Tenemos una misión. algo estos de abajo, ¿por qué no están a la altura de los de arriba? Algo Claro. sucede. No tengo mucha información, pero con respecto a los trabajos en turno y con los ajustes que se hacen en turno de noche, pasa mucho que la desregulación del sueño afecta bastante. El rendimiento, por más que ellos tengan intenciones, si su cuerpo no tiene un buen descanso, es difícil. Si son 2 personas, ¿qué cantidad de procesos tienen que analizar, ejecutar? No sé cuánto es, no sé, la profundidad del trabajo que tienen que realizar, la cantidad de información que tengan que rescatar dentro de su turno, la toma de decisiones que tengan que generar. Si bien en el cuadro anterior no se vio la parte de supervisión, seguramente es porque ya está integrada dentro de sus funciones y tienen que, como usted bien Claro. dijo, tomar respuestas rápidas respecto a la información que se les presenta en el turno. Claro. Está interesante y me hace sentido todo lo que dices. O sea, efectivamente hay un interesante problema porque todo lo que plantea, cantidad de información que maneja, cómo la manejan, cosas, que es de cómo le entregaron la tarea, ¿cierto? Pero la misión es que el desempeño del trabajador sea alto para tener un rendimiento alto, ¿cierto? No me sirve que, como el caso de AI, que el desempeño sea alto y el impacto sea casi ninguno. O sea, el trabajador día acá dice que su desempeño es bueno, pero mire dónde llega. ¿Tiene sentido eso? En ese caso, ¿nos ayuda a contar con esta gráfica? Claro que sí, porque justamente esos que están por debajo de las líneas, que serían considerados los altos, son los con los que se tiene que trabajar y identificar por qué están ahí abajo. Ah, usted además tiene la sospecha de que hay unos que hay distintas medidas acá, digamos. Con ellos puedo trabajar para moverlos. Esos son mucho más fáciles de llegar arriba, claramente están más cerca, pero estos Que últimos los que que- no sé, el 7 me preocupa y el 10 también, porque pese de que es como remar y no avanzar nada, y el río está en calma. ¿Cómo los de arriba sí Claro. pueden avanzar y los de abajo no? ¿Y cómo lo hace este? Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa acá? Dependiendo del proceso. Puedo dar un ejemplo súper burdo. Por ejemplo, se hizo un cambio quizás de tecnología en donde el número 6 tiene muchas más habilidades en cuanto a lo tecnológico y puede eh, desempeñarse mucho mejor y obtener alto rendimiento. O sea, con poco esfuerzo logra mucho. Pero no O así, sea, por y eso, ejemplo, el 10. El 10 sería lo opuesto, po, que sea una persona ya con dificultades con la tecnología y que tiene que hacer mucho esfuerzo y aún así no logra un rendimiento óptimo. interesante, porque usted está planteando que también hay algo raro aquí en la forma en que se mide el desempeño, ¿cierto? ¿Qué se mide? Bien. ¿Alguien más Pero quiere contarnos? ¿Sí? en el fondo, o
¿A qué nos lleva toda esta parte, esta primera parte? Sobre todo lo que es el concepto del desempeño del trabajador. Porque aquí estamos hablando de oportunidades para nosotros, ¿cierto? ¿Qué oportunidad se nos plantea? Se nos plantea, ¿cierto?, la oportunidad de investigar un poco más quién es mi trabajador o trabajadora, ¿cierto? Desde distintas metodologías, obviamente. Y también eso me podría ayudar finalmente a entregar en un futuro, ¿cierto?, cuáles deberían ser las características, el entrenamiento que yo voy a requerir para que ese trabajador o trabajadora, ¿cierto?, con un desempeño adecuado, ¿cierto?, pueda tener el rendimiento que yo desee. ¿Mm? Entonces, finalmente, ¿y por qué esto es interesante? Bueno, al menos para nosotros, porque te saca un poco, ¿cierto?, de este modelo de salud y seguridad y te lleva a un modelo que está inserto de alguna manera en la métrica de la compañía, de la organización, ¿cierto? A través del OE que plantea el profesor anteriormente. Entonces, la discusión finalmente deja de ser, insisto, un aspecto de salud y seguridad y se transforma en una discusión técnica asociada a un proceso productivo, donde nosotros, ¿cierto?, a través de nuestro entrenamiento y nuestro expertise, vamos, ¿cierto?, dando respuestas a elementos que quizás para otras personas no son tan visibles ni tan lógicos. Porque tú acabas de decir una serie de hipótesis, todas correctas, ¿cierto?, desde lo teórico, y que, claro, cada una de esas líneas es una investigación. Y hoy día quizás no la estamos viendo, ¿ya? Entonces, esa discusión, llevarle a ese plano, es lo interesante de esto. Porque tú aquí tienes la posibilidad, incluso tú me podrías preguntar a mí, oye, ¿cómo estás midiendo el desempeño? ¿O cómo estás midiendo el rendimiento? ¿Está bien que lo midas así? ¿Y por qué dijiste que el rendimiento X es bajo o es alto? ¿En base a qué? ¿A una población de hace 50 años atrás? ¿O algo que tú realmente necesitas como, que sea como para que es el negocio? O sea, lo mismo pasa con el desempeño. ¿Por qué dice que este trabajador tiene un desempeño bajo? Quizás él está más preocupado. Porque aquí no está el concepto, por ejemplo, de calidad implícito. O hay que preguntar si está o no implícito el concepto de calidad acá. Entonces, Claro. todos esos elementos son ventanas, ¿cierto?, de discusión que son interesantes, de poder plantearla, saliendo, insisto, de este esquema de salud y seguridad. Veamos la siguiente. ¿Eh? Todavía el mismo equipo. ¿Eh? El mismo equipo, pero ahora hemos tomado desempeño y capacidad. O sea, estamos diciendo, perdón, me equivoqué yo de... Esto es desempeño y capacidad. Y esto está permitido. ¿Eh? He dicho que la variable independiente ahora es la capacidad, como que miré hacia acá. Pero eso se puede hacer porque el modelo hace que la capacidad sea mediadora del rendimiento, ¿no? Pero yo puedo entender que la capacidad también tiene que ver con el desempeño, lo puedo mirar al revés. Y en esa libertad que me doy de mirarlo así, porque quiero hacer ese análisis, veo que estos datos no tienen por qué ser consistentes con el gráfico anterior. ¿Eh? Que el 10 lo teníamos en desempeño alto en el gráfico anterior. Esto es a propósito para ver qué cosas podrían pasar. Ahora vemos que la capacidad tiene que ver con el desempeño. Y en ese caso, esto es algo que, como una conversación más habitual, estamos suponiendo, oye, capacidad alta debiera formular desempeños altos.
si yo tengo capacidad alta y tengo desempeño alto, está bien, pero si tengo capacidad baja y tengo desempeño alto, qué extraño, digamos. O del otro lado, cómo puedo tener desempeños que son altos cuando mis capacidades están bajas? Claro. Ya dije capacidad baja y desempeño alto. Y el otro es bajo desempeño y capacidad alta, que podrían ser estos casos. Como lo decía Francisca, probablemente más fáciles de trabajar. Bien. Este es el clásico, ¿cierto? Si ahora relacionamos este elemento con este elemento, podríamos pensar que para aumentar el rendimiento incurrimos en riesgos más altos, pero este es justo el caso de que nos gustaría estar acá, ¿cierto? O sea, estar acá. Nos gustaría traer todo esto hacia acá. ¿Se acepta la misión, ¿no? Y nos quedaba uno, ¿cierto? En qué pasa con la capacidad de este y el rendimiento del proceso. Ahora sí es. Y acá a propósito está en cada cuadrante. ¿Qué pasa si nos dejamos esto y estas variables? Alta capacidad y alto rendimiento, correcto, fácil de procesar. ¿Qué pasa cuando la capacidad es baja y el rendimiento es alto en este cuadrante? ¿Qué pasa acá en este cuadrante? ¿Qué podemos leer del proceso cuando, a pesar de las capacidades bajas, tenemos rendimientos altos? Puede ser quizás que utilicen técnicas para compensar su baja capacidad. Sí, la técnica o la tecnología, puede ser, ¿eh? La técnica. Y la tecnología, tal vez, ¿cierto? Tal vez el proceso esté más centrado en la máquina, en esa parte. Y el otro caso, ¿cierto? ¿Cuál es el otro caso extraño? Que las capacidades fueran altas y el rendimiento bajo. ¿Estará bien lo que están haciendo? Que no está siendo bien dirigido hacia el cumplimiento de los objetivos. Este puede ser el caso de que está haciendo que el trabajo puede estar, o sea, está súper bien elegido para hacer el trabajo que no es útil. Puede pasar eso, ¿cierto? O también quizás hay un problema de supervisión, lo que hablamos antes. O puede ser, ¿cierto? Bien. No sé si se han imaginado esta reunión, ¿eh? Supongo que esta es una reunión de producción, digamos, no la vamos a llamar de seguridad, sino que esta es una reunión de gerencia respecto de qué ocurre en nuestra instalación, qué está ocurriendo.
Y estos gráficos nos han traído esos puntos de conversación y sin duda necesitamos un plan. ¿Y cuál es el plan? Mover a cada persona al cuadrante correcto. Ese es el plan. Eso es lo que necesitamos hacer. Y hacer eso es lo que nos plantea el usar la ergonomía. La ergonomía no es un fin en sí mismo, ¿cierto? Es la búsqueda de un resultado, pero un resultado que es en equipo. Ustedes lo han planteado en más de un momento en que de todas maneras el ergónomo no está solo. Estos son equipos multidisciplinarios que tienen que abordar este problema de mover a cada persona al cuadrante correcto según la dimensión que estemos mirando. Y no hay una sola dimensión, ¿cierto? Ahora, ustedes habrán notado que la cantidad de gráficos que mostramos son 4. ¿Y por qué son 4? Porque ese era el modelo, digamos. Si en este gráfico aparecieran más elementos, por ejemplo, otro moderador acá, también tendríamos que ver qué relación tenía eso y qué relación estaban ahí. Aparecen más gráficos. No sabemos qué es ese nuevo elemento. ¿Eh? Ya. Ahora, a propósito de esta necesidad de buscar la mejora del proceso y de trabajar multidisciplinariamente, esto quiere decir que también hay expertos, ¿cierto? Hay alguien que se hace cargo principalmente de algunos, ¿cierto? De la calidad, ¿quién se hace cargo? A ver si podemos identificarlo genéricamente. ¿Quién define la calidad? ¿Se acuerdan ustedes quién define la calidad? El cliente. Muy bien. Y en ese caso, ¿quién representa al cliente en el proceso? Otra área, ¿no? Que va a recibir el proceso que yo voy a hacer. Súper bien. Me parece re interesante que lo planteen porque yo sé que hay muchas organizaciones donde si yo les pregunto quién es el responsable de la calidad, me van a decir que el encargado de la norma ISO. Pero ustedes me están diciendo algo distinto acá y me parece bien. ¿Qué pasa con los encargados de las normas de las ISO? Ya. Démosle un nombre a ese cargo, a ver, solo para armar nuestro esquema. ¿Cómo le vamos a llamar al encargado de la calidad? Gerente de calidad. Gerente de calidad. ¿De acuerdo? Pero vamos a pedirle acá, como lo mencionaron ustedes, que tiene una importante relación con ventas, ¿cierto? No es un gerente de calidad basado en la norma, sino que mira hacia el cliente. Muy bien. El rendimiento, que lo hemos puesto acá como importante. ¿Quién es el encargado del rendimiento? Sería el jefe o el gerente de producción o de operaciones. No, de producción sería.
Muy bien. Siempre lo encuentran rápido. Siempre lo encuentran muy rápido el encargado del rendimiento. ¿Y el encargado de disponibilidad? ¿Quién responde por eso en esta reunión multidisciplinaria? Mantenimiento. Muy bien. Ahora, Disponibilidad, perdón, ¿el de disponibilidad podría ser el de salud? ¿Pregunta a ustedes? profesor recursos Meyer, humanos. Para el caso de las personas, podría, ¿no? Sí, Pero para el caso de los equipos sí sería mantenimiento. muy pero bien. dejémoslo ahí. Defendió la definición. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio inverso ahora. Vamos a preguntar desde el cargo a cuál es su indicador. Porque aquí estaba muy claro, estábamos mirando disponibilidad, rendimiento y calidad, y ya sabemos cómo se mide, y preguntamos por su responsable. Pero vamos a hacer las preguntas al revés ahora. Vamos a preguntar vamos a usar la expresión en inglés solo porque en nuestros países todos usan podrían darle nombres diferentes, así es que cuando nos referimos al Safety Engineer, que es el que se preocupa de la seguridad industrial, hay una famosa sociedad americana de estos profesionales que presume ser la más antigua del mundo. Dirán, somos los originales. Pero la pregunta, así como recién estábamos hablando de disponibilidad, rendimiento y calidad, ¿cuál es el indicador para el Safety Engineer? Vamos, Francisco, usted lo tenía en la punta de la lengua. Todavía no abre su micrófono. Un segundo. ¿No los escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora escuchamos. Ya, le decía que la disponibilidad. Para el encargado de seguridad, la disponibilidad, su Sí, indicador viendo propio. lo que... En el fondo, ¿qué le pedimos que contribuya? o sea, ellos lo que ven que no hayan días perdidos, digamos, como indicador. Perfecto. Ya, este señor Días sin responde por... accidentabilidad. Ya, días perdidos por accidentes, ¿cierto? O debido a Sí. accidentes. No estoy tratando de hacer el producto por los... No. A causa de... Los días sin accidentes, eso igual es un indicador que miden la seguridad. Ya. Perfecto. Muy claro el indicador del Safety Engineer, entonces. ¿Alguien le plantearía otro indicador o eso podría ser el clave? Así como nuestro subgerente o nuestro gerente de mantenimiento no le pedimos nada más que disponibilidad, acá le pedimos días sin accidente. Me parece muy bien. ¿Hay Profe, otro? Sí. sí, desde el enfoque preventivo, el indicador que mediría la labor del ingeniero de seguridad sería el cumplimiento del programa o plan anual, ¿no? Que se diseña en función
a las necesidades de la organización y también al resultado de accidentabilidad de los años anteriores, como preventivo, ¿no? Como reactivo, sí, muchas veces se coloca el indicador de accidentabilidad, pero Muy bien. no necesariamente mide la labor de del EHS o de seguridad, ¿no? A veces es Ya. como un Yo creo que poco injusto. yo creo que ahí usted está apuntando a algo que es súper necesario tener en cuenta, es que hay dos medidas. Una es como la medida de desempeño, que es lo que mide resultados. ¿Me fue bien o me fue mal? Pero otra cosa es la medida de la gestión. Nosotros revisamos esto cuando hablamos que gestión era planificar y hacer, ¿cierto? Entonces, esto de esta dualidad entre indicadores de gestión respecto de indicadores de desempeño no solo afecta al ingeniero de seguridad, la verdad es que le afecta a todos los anteriores también. Todos los anteriores también tienen ese mismo problema. El gerente de calidad también tiene un plan, una gestión que hacer. El gerente de producción también. El gerente de mantenimiento también. Y, por cierto, el ingeniero de seguridad. Entonces, ¿cuál es la precaución acá? Que estos indicadores que estamos hablando son de desempeño, de cómo les fue. Ahora, nosotros lo vamos a mirar con ojos distintos si su desempeño fue malo, puede ser, ¿cierto? Desempeño malo, pero gestión 100% cumplida, o sea, hicimos un plan, actividades, las cumplimos a cabalidad, las hicimos muy bien hechas, pero el desempeño aún así puede ser bueno o malo. Las cosas pueden resultar mal y podría resultar mal. Por lo tanto, nosotros esto lo medimos el desempeño. Pero también, y lo dice bien, miramos la gestión. ¿Está cumplida cada actividad al 100%? Pero ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con que la gestión está cumplida en un 50%? Encontramos ese caso y el desempeño es malo. Decimos, esto está entonces correlacionado y ya sé lo que tengo que hacer. De alguna forma tengo que conseguir que tu gestión se cumpla. No estoy entendiendo que hay un problema en lo que dije que se hiciera. Lo que estoy entendiendo es que el problema es que no se hizo. Pero antes, si yo hice el 100% y el desempeño todavía fue malo, estoy diciendo que no tengo críticas que hacerte a ti como ingeniero. Tu gestión está correcta, hasta el 100%. Pero lo que sea que se nos ocurrió hacer, el plan que teníamos, no funcionó. Tenemos que seguir al 100%, pero un 100% distinto. Otra idea de las cosas. Típico de mejora, ¿cierto? Entendimos mal el proceso, tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar lo que estábamos haciendo. Ahora, esas dos ideas se mantienen. Entonces, por ahora, es cierto que entendiendo que hay una gestión, vamos a decir, está al 100%, y también les vamos a otorgar esa misma buena calificación a calidad, producción y mantenimiento. Vamos a decir que cada uno tiene a nivel de gestión 100%. Gestión 100%. Gestión 100%. ¿Y qué le pedimos a cada uno? A él le pedimos calidad, a él le pedimos rendimiento y a él le pedimos disponibilidad. Y a nuestro ingeniero en seguridad le pedimos días sin accidente. ¿Se ve bien así? ¿Se entiende? Sí, pero Perfecto.
la labor del higienista, del industrial hygienist, también en Estados Unidos tiene su propia organización, funcionan separados. Acá en Chile es más confuso, a veces el mismo profesional que se dedica a dos cosas. Pero ¿cuál sería su indicador? Considerando que su gestión es al 100%, ¿ah? Tenemos su gestión, el plan, al 100%. Eso lo cumple bien. Pero la medida, el resultado, ¿cómo evaluamos si eso está bien o está mal? Si eso funciona o no funciona. ¿Cuál es la medida para el higienista? Acá era días sin accidentes, ¿cierto? Acá, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es la medida para el higienista? Profe, disculpe, hablo desde la ignorancia. En este caso, el higienista industrial está relacionado a qué tipo de profesional, porque por ejemplo yo conozco los higienistas que trabajan haciendo mediciones ambientales dentro de los centros de trabajo. ¿Está relacionado Esos con mismos. eso? ¿Eso mismo? Sí, ¿qué hacen ellos? Sí. Ya, entonces sería como hacer mediciones para que todo esté dentro de los rangos normativos. Por ejemplo, Ya, pero ruido. esa es la gestión. Pues, Esa es la gestión. Ahí está. Eso es lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué es lo que mide el resultado de todo eso? Serían los casos de enfermedades ocupacionales. Efectivamente. Serían los días perdidos por enfermedad. Y como ha dicho usted, no cualquier enfermedad, ¿cierto? Ah, ¿cierto? Y eso es una diferencia que lo distingue del ingeniero de seguridad, porque el ingeniero de seguridad lo que previene son los accidentes, pero acá el higienista busca otro fenómeno que es el de la enfermedad, de cuidar que ciertos límites no se superen porque sabemos que esos límites nos enferman, ¿cierto? Interesante. Y en ese caso, ya que yo creo que tenemos la idea ya, ¿cierto? Sabemos qué le pedimos al higienista, sabemos qué le pedimos al ingeniero de seguridad. ¿Qué le pedimos al ergónomo? Por supuesto le vamos a decir también, gestión, lo que sea que haya programado hacer, lo cumplió al 100%. Pero ¿qué mide su resultado? ¿Con qué número nos defendemos en la reunión de gerencia? El ingeniero en seguridad dice, sin días perdidos. Cumplió. Un aplauso. No hay problema. El higienista va y dice, también, sin días perdidos. Nadie dice, no hay enfermedad. Cumplió. O sea, le fue muy bien en la reunión. ¿Qué dice el ergónomo? Le hace sentido preguntárselo, ¿no?
Lucas, siempre nos ayuda. Profe, disculpe, estaba volando bajo. ¿Me podría repetir la pregunta? Es que lo vi yo, desde acá lo vi. No, ¿cuál es el indicador que mide la labor del ergónomo? Y si tiene sentido preguntarse eso. Buena pregunta. Yo creo que sí tiene sentido. Déjeme pensar un poquitito para darle una respuesta construida. A ver. Mm, Yo creo que el indicador es que, ¿sabe qué? Yo me pongo a pensar en muchas de las clases que se nos han planteado a lo largo de los casi 2 años que llevamos en el magíster. No sé si esté bien, pero yo creo que el indicador del ergónomo tiene que ver con eh, qué tanto aumenta la productividad de la empresa, digamos, del área de trabajo que se interviene. Por ejemplo, si aumenta o no aumenta la productividad en términos de porcentaje. Y además de eso, el desempeño de los trabajadores puede ser que va como relacionado en todo caso. El aumento de la productividad con el desempeño de los trabajadores como que es directamente proporcional, creo yo, ¿o no? No sé si está bien, ¿ah? Tampoco vamos a decirle si está bien o mal. ¿Sus compañeros qué dicen? Es que también iría sobre el aumento de la productividad, pero también sobre que no se presenten enfermedades, la poca rotación, los accidentes, que disminuyan también esos elementos. También tiene que ver con la gestión que haga el ergónomo, ¿no? No, ese es el trabajo del ingeniero de seguridad y del higienista. No se lo quite. Ahora, hay Pero es que el organizaciones. ergónomo para mí también tendría que ver allí. Ahí yo pienso que no es solamente él, porque es que el ergónomo también es el que hace, que apoya en esa movilización de mejoras, en que orienta a ese ingeniero como herramienta, como usted lo ve. Ah, sí, se apoya, es cierto. Ujú. Se apoya, pero es distinto de rendir cuenta por eso. Porque como esto es multidisciplinario, claro, lo que hacen todos afecta a todos, eso es cierto. Pero si pensemos en este caso tan ideal, en que justamente tenemos asignado, no tenemos los roles en una persona, justamente este es el caso en que estaba repartido en 3. Hay un ingeniero de seguridad, hay un higienista industrial y hay un ergónomo. Y los 3 fueron a la misma reunión de gerencia. ¿Qué defiende? Profe, ¿Sí? yo creo que el indicador de nosotros como ergónomo, ya que generamos un plan de trabajo, ¿cierto?, de mejora o de optimización de algo, sería medir qué tanto impacto generó esa optimización que generamos, esa medida de control o ese, em, ¿Impacto dónde? la eficacia, el impacto de nuestro plan de trabajo. ¿Impacto en qué? ¿Dónde? ¿A qué le pega? Em, en lo que se realice, porque igual es súper general, pero es dependiendo de específicamente a lo que realice el ergónomo. Supongamos que se nos pide evaluar el rendimiento de un trabajador, saber qué rendimiento tiene. Y nosotros el resultado que encontramos que tiene bajo rendimiento, o sea que podría generar un mayor rendimiento si es que se mejoran tales cosas. O sea, Y usted, sea, algo así como moverlo, mover el resultado. sí, po, de que tratemos de mejorarlo y que eso después se mida. Se generó un impacto, se generó una mejora en el resultado, ese sería nuestro indicador.
como Muy bien. ergónomos. Cambios en el resultado. Profe, y quizás también, no sé si es, bueno, es medible de hecho, pero de forma cualitativa y cuantitativa también. El tema del bienestar de los trabajadores también puede ser un medidor, ¿o no? Para el ergónomo, un indicador, perdón. Interesante. Porque por esto no ha rendido la cuenta nadie, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Esto ni el ingeniero de seguridad ni el higienista defienden eso, ¿o sí? Eh, no, se ve más como en cosas de prevención ¿cómo se llama? De no faltar al trabajo y esas cosas, pero no al bienestar, porque se puede evaluar con pautas, como el cuestionario SEAL, ¿verdad? De acuerdo. O sea, perdón, ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Ahora, disculpe por plantearlo así, pero solo para hacer un poquito abogado del diablo. Y, y si hay una unidad de bienestar, que yo sé que suele haberla, y que hay otro profesional encargado de eso, que tiene especialización en eso. ¿Alguna otra idea? Yo, yo no sé si les vamos a compartir una idea. Más, esto es como pregunta. Ustedes, la verdad que ya lo han planteado. ¿Y si el indicador fuera la productividad del recurso humano? Ahí están las típicas formas en que se pide productividad, ¿no? Pero como dice Francisca, que sea una medida que estemos moviendo, o al menos asegurando que no se deteriore. Se lo imaginan ya graficado, ¿cierto? El indicador de productividad, media de todos los trabajadores a través de los meses, una curva en que sube, no que baje, o se mantiene. Podría ser eso, ¿no? Sí, parece que sí, dado que lo mencionaron. Todavía está abierta otra idea, pero podría ser esa. El profesor Meyer, desde que yo me acuerdo, desde el verano, que dice, oye, podríamos hacer algo como el OE. Así es que le pusimos otra E, como el OEE, el ergonómico. Podríamos hacer eso, ¿cierto? Podríamos hacer un ejercicio en que nos enfocamos en el recurso para ver si está disponible, para saber si tiene buen rendimiento, para saber si lo que hace es de buena calidad. Entonces son ideas, ¿no? Alguien tendrá que investigarlo y probarlo, porque esto pues es un poco lo que estamos tratando de encontrar a propósito de la pregunta. ¿Cuál es el indicador que mide la labor del ergónomo? ¿Cuál es? Entonces, tal vez esta. Por supuesto que... De hecho, en la primera parte de la disponibilidad, tú puedes poner, por un lado, la cifra exacta, ¿cierto?, de que uno pierde por ausentismo, pero también le puedes agregar ahí el concepto del presentismo también, que finalmente, ya sea por alguna razón X, ¿cierto?, el trabajador no rinde lo que tiene que rendir, pero incluso también, dentro de este concepto del rendimiento y lo que hablamos antes, también el rendimiento, cuando hablamos asociado al desempeño, la capacidad y el riesgo,
quizás hoy día la forma como se está viendo el rendimiento y lo que yo espero de una población determinada, puede que no sea la correcta. Por ende, ese rendimiento teórico también habría que probarlo desde nuestro punto de vista, Claro. para que fuera algo nuestro. En este caso, la propuesta sería dejar en aquel lado el OE y acá nuestro propio OE. Pero miren, esto sería interesante, ¿eh? Solo siguiendo esa idea. Podríamos, obviamente, podríamos hacer que conversen, ¿cierto? En esta reunión de gerencia, es decir, ya, el gerente de mantenimiento, el gerente de producción, el gerente de calidad y el ergónomo, y nos reunimos. Entonces dice, si tenía un 80% y yo tenía, dice el ergónomo, un 60% y lo mejoré. Ellos dicen, llegamos al 84% y nosotros, ergónomos, al 65%. Por lo tanto, el producto entre ambos hizo que pasáramos del 48% al 54%. El indicador de efectividad general, entonces, tuvo una mejora en este caso de 6 puntos y, por supuesto, el resultado de la reunión hay que seguir mejorando, ¿cierto? Esto es solo para imaginar esa conversación de gerencia. Notan ustedes que lo que hemos querido plantear es que esa medida, el tener una idea clara sobre cuál es nuestro aporte, pero sobre todo tener una idea clara sobre cómo medirlo, es súper importante a la hora de resolver un problema que ustedes nos han conversado durante todo el magíster también. Y es que podrían no ser escuchados adecuadamente dentro de la organización en cuanto a lo que ustedes quieren hacer y aportar. Sin embargo, en este cuadro estamos diciendo que si ustedes quitan ese factor, esto se convertía en una interesante mentira, porque estábamos diciendo que no, nuestro rendimiento general es un 84%. Y en realidad, si esto es ese 80 y ese 84 está reevaluado en relación con el rendimiento que corresponde del factor humano, en realidad estamos navegando del 48 al 54 solamente. Es mucho menos, pero es importante saber qué realmente pasa y también podríamos decir, bueno, y en ese caso el espacio para mejorar todavía es amplio. Acá parecía que no había mucho que mejorar. Hoy estamos en los 80. Pero llegar al 80%, que era ese número, de esta otra forma, nos cuenta mucho más por hacer todavía. Hay mucho más pendiente por hacer. Para solo llegar al 80%, que parecía ser el nivel que habíamos superado antes. Bien. No sé si podemos decir misión cumplida. Beni vidi vici. Muchas gracias.